Bienvenidos al día y la hora. Hoy estamos aquí con el líder es bueno, Aarón, y vamos a hablar de volver a Dios, el arrepentimiento. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? ¿Qué tenemos que cambiar? Eh, ¿Por qué tenemos que volver a Dios? A ver, ¿qué dirías, Aarón? Saludos a todos los que nos van a escuchar. ¿Qué hay que decir? Buah, pues muchísimo. Y vamos a ir empezando. Vamos a ir empezando con uno de los pilares en que se fundamenta esta base de por qué el ser humano tiene, tiene que arrepentirse. Y el apóstol Pablo, Saúl, que también se le conoce así, es una persona, bueno, fue muy letrada, era así, hablando en nuestro lenguaje de hoy en día, era un máquina y tenía una relación muy profunda, ¿no?, con Dios, y fue muy usado para que el mensaje de Dios fuera repartido, ¿no?, fuera ejecutado, mensaje predicado. Y una de las cartas que contiene una sabiduría muy buena, muy profunda, es en Romanos. Ahí él, en el capítulo 1, habla de que la culpabilidad del hombre te pone en el contexto de que por unas o por otras, al final el ser humano está bajo la ley, que significa pues eso, estar condenado, porque hay un decreto divino, de, como vimos en los otros programas, de que después de que el primer hombre desobedeciera y comiera del otro árbol, el árbol del conocimiento bien y mal, pues a partir de ahí, la separación del hombre con Dios, la comunión, porque hay que el destino del hombre es que haya una comunión entre él y su creador. Y comunión es una relación estrecha, incluso como cuando, como cuando un hombre y una mujer son marido y esposa y se dicen que han conocido a Eva, pues O sea ese que, conocer en hebreo significa como tener una comunión, como una conexión profunda. Entonces, claro, eso era el destino del hombre y lo es, pero en el Edén, pues el hombre fue infiel, hablando con este lenguaje, para que la gente también entienda, y de hecho es que la Biblia usa este lenguaje. Fue infiel con el otro árbol, porque tenían que ser fieles con el árbol de la vida, no con el otro árbol que representa a el otro señor, que es Satanás. Y como eso es un hecho histórico y de la humanidad, pues claro, es un fundamento importante, ¿no? Y en la Biblia está rezado y está totalmente de tapa el concepto, está navegando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mm, Después del Edén, pues hay un proceso, como ya estuvimos hablando, y el árbol de la vida quiere otra vez volver, ¿no? Quiere otra vez volver a tener comunión con el hombre. Y vamos a leer bueno, un trocito del capítulo 1. a ver, Vamos a ver las palabras de Pablo, porque yo creo que a veces es mejor que hable la inspiración divina, perdón, que una vez habló y quedó escrito, que a lo mejor yo mismo, ¿no? Pero bueno, vamos allá. Mirad, nos vamos al capítulo 1, el que tenga Biblia, pues si lo quiere que lo lea, pues nos vamos al pasaje 18 y vamos ahí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí Pablo, cuando dice esto del pasaje 20, nos está diciendo claramente que la propia creación
la propia vida y la propia maravilla de la vida y el planeta, el agua, las montañas, los animales, todo lo que es esa preciosidad de la vida y esa complejidad, ¿no?, biológica y lo que es la vida en sí, ¿no? Pues aquí Pablo está haciendo ese razonamiento y esa lógica, ¿no? Que el ser humano realmente pues no tiene excusa de que no crea en Dios, porque la propia creación da testimonio de que existe un creador, ¿no? Eso es bastante claro y bastante potente. Mm. Y que parece una tontería, pero es un buen argumento, la verdad. Entonces sigue así el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y si te fijas, Noah, cuando aquí dice en el 24 que los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de corazones, esto lo conectamos perfectamente con ese fenómeno que ocurrió en Adán y Eva después de ser infieles. Pues Sí, después de ese acto, pues el ser humano tiene como una especie de genética que propios deseos, sus propios motivaciones internas del corazón, pues son tendientes o tienen la tendencia al mal. sí, Entonces, Dios lo que hace es que eso, por así decirlo, que es una manera de hablar aquí en este pasaje, es como que él simplemente, si él en esa fuerza, en esa corriente, en esa tendencia, si él no interviene, la tendencia natural del hombre es esa, es la del mal. Y entonces corre y corre y corre y corre y corre hasta pues mira, 6.000 años después y sigue corriendo la maldad en el hombre, ¿no? Entonces seguimos, para terminar esto un poco, y así ahora me cuentas algo tú. Em, sí, y también mira cómo termina este, ¿no? Claro, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y claro, darle honra a la criatura antes que al Creador, pues no vamos a poner ejemplos porque se sabemos que entiende. eso está, las culturas y todo Sí, está lleno de este error que aquí nombra Pablo, ¿no? sí, Por esto Dios los entregó a pasiones verzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la atribución debida a su extravío. Y como ellos probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente revelada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, maldades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Wow, ¿no? Tremendo pasaje, o sea, tremendo, sí. capítulo, qué repaso. Bueno, pues este es un buen repaso y un buen extractito. Que la Biblia tiene mucha más sabiduría y más tesoros, pero yo creo que empezamos con esto, empezamos fuerte. Sí. Empezamos fuerte. Yo, bueno, de comentar de esto, lo que diría es que tú, por ejemplo, le dices esto a una persona, como yo pensaba a lo mejor antes, ¿no? Le dices esto a una persona que se mueve en el gnosticismo o en estas vertientes, ¿no? Y tú le dices esto y te van a decir
te pueden decir algo así como que decir que somos pecadores es como un insulto a la deidad, porque también en esa perspectiva nosotros somos la propia divinidad, ¿no? Lo cual es un poco absurdo porque yo no puedo crear. Claro, si por mí fuera, ¿verdad? Cuántas cosas nosotros no podemos crear. O sea, nosotros somos criaturas creadas. Eso por un lado. Y luego que esto también se le ha dado una visión muy, como muy oscurantista, ¿no? Y enseguida cuando tú le hablas de pecado a una persona, a lo mejor a mí también me pudo pasar, ¿no? O les puede pasar, pues como lo que te vende el cine y te imaginas a un hombre encerrado en una habitación dándose latigazos en la espalda, mortificándose y diciendo pecador, ¿sabes? Entonces, bueno, no va por ahí la cosa, pero lo quería comentar esta anécdota para dejar claro que, bueno, el hecho de que nuestra naturaleza esté torcida y de que tengamos esa inclinación al mal, no es tampoco para vivir en una agonía perpetua y en una, como ahogándote en un pozo cada día, ¿no? O sea, es de tomar responsabilidad de que todos en nuestro corazón tenemos, pues tenemos estas cosas, ¿no? Cada uno tiene su propia lucha, cada uno tiene sus mayores debilidades, aunque en general todos los seres humanos nos movemos un poco parecido, ¿no? En algunos se manifiesta de una forma diferente a otros, pero eh, por resumir, quién no ha experimentado el tener rencores en su corazón, ¿no? Por ejemplo, Eh, porque el arrepentimiento está muy ligado ya no solamente a reconocer el pecado, sino a, a perdonar, ¿no? O sea, y cuando tú no perdonas, lo que pasa es que es delicado porque es que uno necesita un proceso, puede necesitar un proceso también para muchas situaciones, pero si tú no perdonas, estás guardando en tu corazón esa herida, ¿no? Ese resentimiento que te hace vivir pues en un veneno. Y, y yo eso, por, por poner un ejemplo, es lo que diría, porque todo esto es injusto, ¿no? Pero es que vivimos en un mundo donde hay suficiente maldad para que a cada uno le toque su parte y para que luego cada uno también lo manifieste. Y por poner un ejemplo, diría lo que comenté la otra vez de los ciclos de maltrato, ¿no? Cuando una persona es abusada de cualquier manera, psicológicamente, físicamente, tiende a convertirse también en un abusador de otra persona. Mm. Porque yo solo experimenté de pequeña que me pasó y luego yo abusaba de mi hermano, ¿no? O sea, le trataba fatal. Y, y quiero decir que eso, cuando una persona que ha recibido un maltrato hace eso, es porque no ha perdonado tampoco dentro de sí y te conviertes en una amargura para los demás. Entonces, por eso diría que el arrepentimiento está ligado de forma inevitable al perdón. Porque cuando tú no perdonas en tu corazón, vives con una amargura muy profunda, ¿no? Y luego me gustaría también aclarar el, el tema de confesarse, ¿no? Porque en las escrituras, bueno, y nosotros entendemos que cuando uno peca, ¿no? O cuando tiene cualquier cosa que necesita ser sacada, ¿no? Para generar ese cambio, tienes que confesarlo. Y no hay que, no sé, no consiste en hacer rituales, ¿no? Como pasa en la Iglesia Católica, que no es por atacar ni nada, pero nosotros, por ejemplo, pues lo vemos así, que ciñéndonos a la Escritura, confesarse es confesarse directamente a Dios. Eso es de esa relación que tenemos con Él, de dejarles derramar nuestro corazón con Dios, ¿no? Para que también se nos restaure todo eso. Nosotros no podemos confesar, o sea, confesar en el sentido que tú puedes, si has hecho algo mal y lo sabes, y sabes que deberías decírselo a la persona a quien le has hecho daño, pues, pues díselo, ¿no? No siempre es ese el caso, pero eso también forma parte de la confesión, pero en general la confesión es
contarle a Dios, ¿no? De tus movidas internas, de tus cosas, de declararlas, declararlas en el sentido de soltarlas, ¿no? mm, Cualquier cosa que tengas escondida en tus rincones internos, también de que Dios te lo revele, porque muchas veces podemos tener pecados o alguna oscuridad ahí que a lo mejor no nos hemos dado cuenta porque desde nuestra naturaleza tampoco lo vemos muchas veces y Dios también nos va revelando esas cosas. Entonces, pues eso me parecía importante de aclarar. mm. Sí, de hecho lo de la confesión, por si, bueno, ya que estamos, claro, aparte de que no tiene que ser de ir al cura, como todos hemos visto en las pelis o las series, que vas al sitio este que está él metido en una caserilla y de rodillas y a través de la rejilla le dice, Bueno, en las pues pelis y en a la ver, realidad, sí, no, claro, sí, porque y en en la cualquier Iglesia iglesia de Católica, barrio, claro, en la claro. Iglesia Católica y en la ortodoxa se hace así. Mm, Que, que a ver, que no es que lo a ver, bueno, no nos meterá ahí, aunque Es obviamente como la opinión decimos, de de que no hace juzgar falta. con juicio justo, ¿no? Pero Mm, no como un ataque, sino como una Sí, observación no, basado en la claro, escritura, no según nuestra opinión, que eso es importante. sí, es eso, según las escrituras, pues eso, no hace falta otro intermediador entre nosotros y él, porque para eso también vino el amor y la cruz. Precisamente otra de las cosas, de los motivos que no nombramos a lo mejor quizás el otro día, porque bueno, es que son tantas cosas, pues es ese, precisamente, el que no haya un intermediario entre nosotros y él, y menos otro ser humano que es igual que tú, es carne y sangre. Entonces, que tiene la misma tendencia, que no tiene el poder de perdonar pecados. Eso es un error del sacerdocio de la Iglesia Católica, que ellos tengan ese derecho divino de poder mediar, ¿no? Para absolverte o algo así. Eso, claro, no es bíblico. El único que puede hacer eso es Dios mismo, es Yeshua. Y ya está. Mm. Eso lo podemos aclarar así. Y que la gente que lo escuche no se lo cree, bueno, que lo busque en la Biblia, que lo va a Bueno, encontrar. Va a no, encontrar que solo hay un mediador no entre hace, los claro, hombres y... yo te preguntaría, Aaron, porque a ver, yo también yo pienso que lo de, o sea, muchas de las doctrinas, los sacramentos que hay en la Iglesia Católica, bueno, y sobre todo, bueno, en el tema que estamos hablando de lo que es la confesión, pienso que puede ser, no lo sé, o sea, me atrevo mucho a decir, que tal vez para una persona ir a confesarse a un sacerdote puede ser hasta mejor que ir a un psicólogo, ¿no? Muchas veces, pienso, no sé. Pero también pienso que Hombre, el mejor eso psicólogo está es claro. Dios. Sí. Sí, sí, Y no. luego otra cosa, una observación del tema de la confesión, que en aquellos tiempos tan oscuros, y hoy, seguramente hoy también, no lo sé, no lo sé. Pero en aquellos tiempos pasados que parece que hubo como una dictadura católica y que no podía ser de otra confesión, ¿no? Y tal. En cuanto a cualquier persona que creyera en Jesús, tenía que aceptar eso, ¿no? Y han habido Sí, épocas sí. donde solo se podía, si no eras un hereje. Sí, sí, Eh, claro. claro, yo mi observación sería que lo de que un sacerdote sea tu oído para tus confesiones, pues es perfecto para los servicios secretos, por ejemplo, del Vaticano, porque está conectado todo, ¿no? Sí, es sería como el Claro, Facebook rural, rudimentario. que no Claro, quiero decir eso con es eso así. que todos los sacerdotes, porque habrían algunos que yo soy del pensamiento de que es que, vamos a ver, vivimos en un mundo de confusión, ¿no? Mm, yo qué sé, muchas veces, bueno, que pienso que habrá, que por supuesto hay sacerdotes, ya han habido sacerdotes que sí que han sido temerosos de Dios y aunque en mi opinión, pues la Iglesia Católica no está muy acertada en muchas cosas, pero que no han sido espías secretos del Vaticano y pues, si le han hecho confesiones, pues no han dicho nada, que no es por Mm, meter a todos los sacerdotes del mismo saco, porque que eso tampoco está bien, ¿no? Como cuando dicen, por ejemplo, que las raíces hebreas
se glorían mucho en la ley y lo hacen como para buscar la salvación por la ley o ese tipo de cosas, ¿no? Es como de meter a todo el mundo en el mismo saco, pues no me gusta. Entonces, bueno, sí, como una observación del tema este de la confesión en la Iglesia Católica y, y madre mía, sí, si lo escucha algún católico. Bueno, lo he escuchado, a ver, es que es eso, nosotros aquí la intención no es meternos ni de falta de respeto a nadie, lo único Es que nuestra aquí en este postura, sí, espacio, sí, en sencillamente, este y ya está. espacio pues, que estamos creando, pues queremos dar la visión de lo que nosotros creemos que dice la Biblia. Y otra Eso, cosa es lo que las religiones han hecho encima de la Biblia. Entonces, bueno, si lo escucha un católico y mentalmente es maduro, no debería de sentarle mal. Eso también hay que añadirlo, o sea, que también cada uno se puede tomar las cosas. sí. Pues eso. Claro, no es eh, como yo, por ejemplo, hoy que te lo he compartido, pues me he puesto a escuchar un vídeo de la postura de un judío con respecto al cristianismo, ¿no? Porque los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías. mm, Y yo muchas veces, no siempre, no siempre, pero hay veces que me da por ahí, me gusta escuchar a ver qué opiniones sacan, a ver si... Y pues me he encontrado con muchas cosas, me he encontrado con judíos que hablan muy alterados, que parece que hasta se enfadan cuando hablan de Jesús, ¿no? De Jesús, como pone en el Talmud, ¿no? Y otros que sí que lo hacen con más calma, ¿no? Con más respeto y al final pienso que ese balance es el más idóneo también para manejar estas cosas que te confrontan con todo esto, ¿no? Y porque al fin y al cabo es que si uno no está abierto tampoco al diálogo o al expresar el por qué tiene X postura o lo que sea, mm, pues no hay comunicación. Y si no hay comunicación, no hay nada, ¿no? Entonces, esa diplomacia yo la aprecio mucho. Entonces, bueno, que sí, esa, sí. esa es nuestra intención Así, también. así es como, claro, claro. Así que ser, porque es que no hace falta burlarse ni falta de respeto. Pues eso, si al final todo esto son batallas o verbales o intelectuales o espirituales. No hace falta agredir con insultos ni nada. O sea, si simplemente mostramos argumentos, mostramos citas y ahí ya que cada uno considere si quién tiene razón o no. O sea, eso sería lo más sano y lo correcto. Que ya no existen debates así en la vida. Ahora todos vemos como, ya vemos las tertulias y todo, que se gritan, o sea, ya se ha perdido ese Sí, respeto y esa buena forma, ¿no? sí. Pero bueno, para no irnos mucho del tema, que es que somos, Quiero, somos un quiero podcast sin leer fondo, vamos a hablar de cualquier cosa, eso. sí, dime. Pues mira, Sí, quiero sí. leer el Salmo 51 y lo voy a continuar con una pregunta que vas a Mm, empezar a desarrollar tú. A ver, no, el vale, Salmo perfecto. 51. No lo voy a leer entero, pero sí la parte más importante. Sí, la que queremos, la esencia está ahí, Sí. es muy buena. A ver, Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Bueno, pues a ver, quería desarrollar de aquí que cuando nosotros pecamos no es simplemente que le estemos haciendo mal a otra persona o a nosotros mismos, sino que todo aquello que a Dios no le agrada es como que estamos rebelándonos contra Él.
Y es muy interesante porque la otra vez escuchando a una psicóloga hablar del tema, por ejemplo, de la depresión y del suicidio, ella decía que, una psicóloga que es cristiana, ¿no? Decía que, que el fundamento muchas veces, la base de los conflictos que tenemos las personas, de cualquier trastorno psicológico, en esencia es por nuestra relación rota con Dios, ¿no? Y cuando se va restaurando nuestra relación con Dios, la persona recupera ese balance. Y de aquí quería decir la pregunta que es, bueno, porque yo esto se lo compartí a una persona y me dijo que decir que somos pecadores es un insulto contra la deidad de nuestra naturaleza divina y que y luego aparte que no cree en este Dios de la Biblia que constantemente te está recordando que eres pecador, que, bueno, todo esto, ¿no? Desde una visión como muy oscura, porque yo realmente no lo veo así. Al principio tal vez sí, porque tenía esa confusión, pero no lo veo así. Realmente Dios lo que nos confronta es con nuestra naturaleza torcida. Entonces, claro, tú cuando lees la Biblia y lees estas cosas, pues a veces te puede molestar porque te estás enfrentando contra tu propio pecado, contra tu propia desviación. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, eres promiscuo o te gusta beber alcohol o yo qué sé, pegas contra tu propio cuerpo, ¿no? Pues claro, lees estas cosas y no, porque todos por naturaleza estamos enamorados de nuestro pecado. Claro, Y, claro. y eso Si es que es, claro, entonces lo que yo quería preguntarte es, porque mira, hay una diferencia entre el Dios que creo que, que voy conociendo y y el Satán, ¿no? El enemigo, las entidades malignas y todos estos espíritus que nos envuelven de oscuridad también, o nuestros pensamientos que nos envuelven de oscuridad, por ejemplo, que nos hacen vivir en, o sea, la culpa, pero no esta culpa, digamos, de tomar responsabilidad de tus acciones y que nazca un cambio, sino esta culpa que constantemente vives en una amargura perpetua. Y lo que queremos ver aquí hoy también es que el arrepentimiento no trata de eso, no trata de vivir amargado pensando todos los días lo pecador que eres y tal. Sí, o sea, es ser responsable, pero no se trata de vivir en esa oscuridad, ¿no? De hecho, justo lo contrario, pero claro, estamos en el mundo en el que estamos y no podemos ignorar esa realidad, ¿no? Entonces, quería que habláramos un poco de lo que es el arrepentimiento, lo que es la culpa y también muchas veces lo que hace el enemigo es recordarte tus faltas, tus carencias, ¿no? Que tu indignidad, ¿no? Y todo eso, mm, lo digo porque es que o sea, pasa y me gustaría pues que comentáramos eso un poco, a ver qué me dices. oh, guau, muchas cosas has dicho. Pues a ver, mm, vamos a empezar un poco por el principio. A ver, y de lo que me voy acordando. El dedo Em, señalador. sí, porque es un buen chorro de Porque, a preguntas. ver, A ver, Dios cuando perdona, Él borra nuestra maldad, pero no es una cosa de un día y te olvida y ya está, no es como, como los corintios, ¿no? De es que, somos es que, libres en Cristo y ya está, no, sino, sino Dios no te es está que recordando tus faltas, Él te recuerda lo que Él quiere no, que tú seas, a- te quiere al, transformar. al, al revés, hay un pasaje que dice que él no se va a acordar más de tu pecado, que lo arroja al mar. Pero era O en sea, al Zacarías, puede revés, ser. de hecho, eso el rabino Google nos lo dice rápido, pero vamos, ya te digo yo exactamente lo contrario. De hecho, mirad este de Ezequiel 18:32 que dice, para que a la gente se le quite esa tontería de que el Dios del Antiguo Testamento es malo, porque eso ha hecho mucho daño y eso es por culpa del gnosticismo, de Y la aparte que nueva era eso también viene y del del diablo sistema, mismo, sí. porque al final eso es del Génesis. Es poner en duda a Dios. Con que Dios os ha dicho, pues al fin, si ya sabemos quién es el otro árbol y cuál es la rivalidad, Sí, ¿no? Pero mirad lo que dice Ezequiel 18:32. Pues yo eso. no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentíos y vivid. Arrepentíos y vivid. Pero claro, ¿qué pasa? Que el amor divino no se
anteponen ni se pelea con el juicio. Hay una perfecta armonía entre juicio justo y amor. Entonces, bueno, para que casemos esta idea, él no quiere que muera nadie, pero hay leyes divinas, pues que bueno, son las que son, porque estos problemas que tienen los gnósticos, de que han creído que el ser humano es divino, y todo esto, es que eso acarrea muchos conflictos y muchos problemas, porque a ver, el que pone Sí, las reglas, ¿quién es? El propio humano. Ese es nuestro problema, que nosotros somos los que queremos decir lo que debemos de hacer, lo que podemos, el derecho que tenemos, si me gusta, si no me gusta, si yo lo veo bueno, si yo lo veo malo, sin que me importe nada. Eso, si el mundo fuera como esa versión de la ciencia dice, de que todo es azar, animales o un poco más, que no hay moralidad de juicio ni nada y que, bueno, que todo da igual porque como no das cuentas a nadie, relativamente a nadie superior, claro, eso trae muchos problemas filosóficos y prácticos a la vida. Entonces, pues claro, si nadie superior fuera de este planeta te crees que ha puesto unas reglas, ha puesto un bien y un mal y que tú no te tienes que sujetar a eso, pues como he dicho en España, ¿no? El viva la pepa. Comemos y bebamos, que mañana moriremos. Es que hasta incluso esa frase es de la Biblia, porque la Biblia toca mucho este el concepto carpe también. diem este, ¿no? De... Imagínate, si es que hoy tenemos miles de, de filosofías y de doctrinas modernas, como lo que vi antes, como la dictadura de la felicidad, da igual lo que hagas, porque lo importante es que te sientas bien, que seas feliz. Pues no, no. Cuando la realidad es que existes, que es el dueño de la vida, que es el que ha creado tu vida, la vida donde estás respirando, el planeta, el que ha puesto las normas, el que tiene una moralidad anterior a que exista aquí la vida, y la realidad es esa, pues tú tienes dos opciones. Una, creerlo o no creerlo. Una, aceptarla o otra, no aceptarla. Ya está. Entonces, claro, él quiere que tú veas que él es bueno, que tú te arrepientas, que creas que lo que es vivir decentemente es según lo que él dice, porque él es el diseñador y el diseñador es el que sabe cómo se vive bien y qué es lo Claro, bueno y qué es lo malo. Entonces, ¿qué pasa? Que en cuanto que estos gnósticos que se creen que tienen algo dentro divino y tal, pues tú les chocas y les empiezas a separar bien es el árbol que del bien y del sí, mal, es que es un a separarlo paradigma bien porque, completamente diferente, es completamente diferente. claro, es que es un ego, es que al final, para no enrollarnos más en este punto, al final es la mentira de la serpiente, es el Sí, no moriréis, es el seréis dioses, es lo que predicaba pues toda la masonería, ¿no? Y la Blavatsky y toda esta gentuza, pues ¿quién predica todo ello? No, pues ya está, y sabemos sí, quién es el que influye en esas culturas y en esas doctrinas, por la serpiente. Ya está. sí. Entonces, eh, Mira, de lo que me ibas diciendo, tengo aquí sí, Jeremías, Jeremías sí. 33, porque tenemos que ser imitadores de Dios. No es, o sea, dice aquí, esto es el pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por Ujú, pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así perdona a Dios, pero porque Él es el único que nos puede hacer nuevos. Como dice en Apocalipsis, aquí yo hago nuevas todas las cosas, ¿no? Y claro, yo, por ejemplo, que lo que estás comentando
de estas vertientes de pensamiento. Yo antes me movía en esa onda, ¿no? Y yo me acuerdo, es lo que te dije, que pues yo tenía esta idea de mi ser superior y todo eso, y era como Sí, sí, no, cuando, y yo, sí, yo también, ya claro, sabes que también sí. estuve jugando menos tiempo, pero yo también yo Pues yo, también. yo lo que experimenté dentro de mí fue, fue exactamente lo que estamos diciendo, fue una confrontación con mi propia maldad, que de repente empiezas a ver que no es como tú pensabas, de que somos, somos chispa divina, somos seres de luz y somos perfectos porque eso no es así. A ver, vamos a ver, o sea, Dios nos va puliendo, o sea, Él nos disciplina, ¿no? Y estamos en ese proceso, pero ahora mismo no somos ese ideal, no somos esa No, imagen y semejanza, entonces eso hay que de tenerlo en hecho, cuenta y el gnosticismo va completamente en contra de esta es realidad que, torcida mm, en la que tenemos en nuestra naturaleza. es que es eso, y más cuando tengo recientes otra vez los dos vídeos de Eric del Génesis, es que sí, claro, estudiando a profundidad, palabra por palabra, o viendo los verbos en hebreo, las expresiones, viendo cómo se forma el hombre, desde dónde, qué atributos se le otorgan, cuáles no, qué está en pasado, qué está en presente, qué está en futuro, y todo eso, si todo eso se obvia, pues obviamente ahí está la esencia para las personas que se creen que el humano es divino, deberían de ir a la más origen que hay, que cuál es. Pues Génesis en ese capítulo donde se hace al hombre. Vete ahí, investigalo bien, pero bien, no con fumadas nuevarianas y cabalistas, sino con lo que tú interpretas. No, que no se te olvide que hay reglas, que hay una cultura, que hay una gramática de un idioma, que detrás de eso hay una teología, que, bueno, tantas cosas que si no las conoces, vas a Te sacar pierdes. vas a decir cualquier cosa, Ah, pero ahí está. O sea, en el Génesis queda claro que la naturaleza del hombre eh, es pecaminosa después de pecar. Y que, sí, y que en el propio Génesis Dios está diciendo que es en el futuro. Es en el futuro cuando, cuando se va a completar eh, la creación, por así decirlo, del ser humano y va a ser perfecto como Él es perfecto. ¿Por qué? Porque ahí en Génesis es que está en futuro esa parte, pero parece que todo lo que está diciendo lo está diciendo en presente. Cuando coge del polvo de la tierra, cuando lo forma, cuando luego dice que le sopla en el la aliento nariz. de vida, todo eso. Claro, todo eso en español y hay conocimientos previos. Nah, parece que todo está hecho así en el momento, papá. Entonces, claro, Adán parece divino, ¿no? Porque sí, porque mira, pone esto, que es espíritu y tal. No, no. Y como la tengo con esto de la gramática, pues absolutamente Claro. no. Entonces, ¿qué pasa? Que la Biblia te está diciendo que el ser humano, pues no es divino desde el primer momento. Entonces, que un gnóstico se quiere pasar eso a la torera, pues peor para él. O sea, Bueno, peor para él yo me porque quedo con lo que he leído de Jeremías, de que dice, todos me conocerán. Bueno, pues pongo mi confianza en esas palabras, porque al final sí, la lo escritura tiene su único, propia, tiene autoridad ya, y ya, con eso ya, todos le conocerán, lo que pasa es que también a honor a la verdad, hay que decir dos formas de conocerle, por las buenas y por las malas. Y cuando dice que todo el mundo conocerá, no significa que la gente luego se arrepienta. O sea, sí, sí, habrá como una especie de magnetismo que sea como imposible negar que, como pone en Apocalipsis, como leímos el otro día, sí, que Él es Dios, Él es justo y que no hay otro. Sí, pero eso no va unido a que necesariamente esa persona luego
se arrepienta y cambie. De hecho, en Apocalipsis, que los podemos leer, hay unos pasajes de que incluso cuando están cayendo las plagas, ahí dice en Apocalipsis que blasfeman el nombre de Dios y ni siquiera se arrepienten en ese momento. Entonces, Sí, a honor a la verdad hay que decir eso, sí, que sí, todo el mundo va a doblar la rodilla, pero la puedes doblar justificado o la puedes doblar condenado. Entonces, sí. eh, mirar Bueno, pero esto. Esto tampoco quiero está... meterle miedo a la gente, que uno nunca No, sabe que no, bueno, que bueno. miedo, Bueno, más que miedo miedo es tampoco, tener ese pero sentido de responsabilidad, ¿no? De que, sí, pero o bueno, a sea, la que gente le da morbo, a la gente le da morbo el apocalipsis, que sí, estamos en los últimos tiempos, que la ternera es la la marca de marca la de la bestia. bestia, eso sobre todo. Bue- Madre vale, pues mía. para esas personas que solo piensan en eso en la vida, pues habrá que decirles que sí, que todo eso es muy bonito, pero que al final, Que hay una parte práctica. si no estás como tienes que estar, te va a dar igual Claro, que vivas el tiempo del apocalipsis, porque la cuestión no es vivirlo, sino salvarse de, porque sí, el mundo tiene un día y una hora, como sí. haciendo honor a... Pues así es el Y nombre tendremos también de una tu boda canal, ¿no? también, sí, si Dios quiere. Entonces, como ese día, claro, como ese día y esa hora, nosotros no lo podemos evitar por capricho, pues a ver, estos son advertencias Claro. que de aquí hacemos a la gente de que más vale reconocer a Dios buenamente que malamente, Bueno, ¿sabes? todo tiene Porque que nacer también, a cada persona le puede llegar su momento y yo qué sé, yo en su día, ya hablaré de eso en otra ocasión, pero yo en su día cuando estaba muy metida en el yoga y hacía muchas de estas cosas, mi madre frecuentaba con evangélicos, ¿no? Y, y me acuerdo de experimentar esa sensación de que me miraran como con repudio, ¿no? Que ahora, cuando voy conociendo las escrituras, me doy cuenta que esa actitud que, por ejemplo, esos cristianos tuvieron, pues no es tampoco el ser imitador de Dios, porque yo no misma puedo imaginar, o sea, claro, porque nosotros somos imperfectos, pero yo no me puedo imaginar a Jesús poniéndome cara de asco, por ejemplo, ni por muy menospreciada que sea, ¿sabes? Entonces, bueno, son cosas que luego las reflexionas con el tiempo y por lo que decía, lo que decía en el Evangelio de Marcos, ¿no? Esta parte de, mira, la voy a leer porque es que es una parte que me gusta mucho, porque yo pensaba que quería decir una cosa, pero quiere decir otra, claro, en el contexto se entiende. Era la de, a ver que no me vaya. La de los pequeñitos. ¿Cuál era esa? ah, La de cualquiera que bueno, haga tropezar. sí, a uno de estos más pequeñitos, sí, hombre, te lo puedo mirar en Radio Google. Cualquiera que haga ¿Era posible? tropezar a uno de estos pequeños. Mira, el Radio Google me lo A ver, chiva sí. supuestamente en Mateo 18:6 Así o también. Marcos 9:42. Así, sí. Así cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Pues si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos. Bueno, lo dejaría aquí, pero por comentar eso, porque claro, aquí hay un contexto de esta frase. Los pequeñitos se refiere pues a quien creen en Dios, ¿no? O quien tratan de acercarse a Él y de conocerlo. Y muchas veces, pues uno que es supuestamente parte del cuerpo de Cristo, ¿no? No representa esa imagen y hace tropezar al que todavía, digamos, está pues como gateando o no sabe muchas cosas. Y yo eso sí que lo siento así porque, por ejemplo, mi madre, a pesar de pues, muchas cosas que hemos vivido, yo no, porque yo no creía en Dios ni nada, pero ella sí tenía muy presente la figura de Jesús, tenía como muchas ganas de empezar a estudiar la Biblia y de repente, bueno, es que mira, lo voy a comentar porque no sé, a lo mejor a alguien le ha podido pasar algo parecido. Pues me acuerdo que mi madre hablando con una amiga de esta evangélica, pues le dijo, ay, qué ganas tengo de ver el reino de Dios.
el reino de los cielos, ¿no? El mundo venidero, no sé qué. Y como mi madre estaba con cosas de estas de yoga todavía y no se había enterado, no entendía por qué eso era malo, ¿me entiendes? No es que yo, por Ujú. ejemplo, sí que tenía más mala sombra porque yo rechazaba la Biblia, o sea, yo tenía un rechazo muy fuerte, pero mi madre no era tanto así, ella como que tenía más predisposición, ¿no? Y le dijo esto a la amiga esta evangelista, le dijo que ganas que tenía de ver el reino del mundo venidero y tal. Y ella le dijo, es que tú no vas ahí. Claro, o sea, yo me río cuando me acuerdo de esto, no lo recuerdo así como No, no que... de risa, está Pero, claro, pero la pero, forma como la has claro, no, pero dicho. esas no son las maneras, hombre. Porque no estamos hablando de que mi madre fuera súper gnóstica y ni nada. Es que ella realmente quería acercarse, quería. Entonces, de repente, Sí, bueno, pues, una claro, a cristiana lo le dice, es que mejor, tú no vas ahí al reino de los cielos. Pues, sí, claro, pues se queda así la pobre un poco como chafano, como eh, jo. Pero sí, bueno, sí, 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 yo lo entiendo, es verdad que pero también tiene una... era una época que, pues eso del yoga, pues no lo entendíamos, por ejemplo. Y ella, pues no, a lo mejor nos explicaba cosas, yo que tendría 16 años ahí, ¿sabes? Entonces a lo mejor le explicaba cosas a mi madre y mi madre pues no lo entendía hasta que se lo expliqué yo años después cuando me di cuenta de muchas cosas y entonces ella pues como no lo entendía pues la otra se ve que estaba un poco frustrada o algo y pues le salió eso de la carne. Ay. Así que Sí, bueno, Aarón, yo aunque te digo una, diferenciaría, dime. es que, a ver, claro, claro, todo tiene su contexto, su momento, quizás ni fuera no sé, a lo mejor no era el momento, a lo mejor justamente tu madre, pues Bueno, sí, que aunque no hiciera pasa nada, yoga, pues a tampoco. mí eso me hace gracia recordarlo ahora, no Lo lo que pasa es recuerdo que con... Pero estuvo está, feo, está feo. está claro que a lo mejor no es la forma más sabia, No. Pero hay que pero decir la verdad también, hay claro, que... pero ahí es donde voy, pero no hay que obviar que pues no se inventó nada. De hecho, cuando el Mesías vino aquí la primera vez, él no tenía pudor en cuando era el momento y a cada qué persona, porque él también sabía a quién decírselo y todo esto, pues claro, él sabía muchas cosas, ¿no? Eh, Él hablaba claro también. De hecho, mira lo que que lo tenía para comentártelo y bueno, ¿no? En Lucas 13:3, pues se llegó a registrar esto, ¿no? Cuando dijo lo de, os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, había personas que le hablaba súper claro y que le decía, Sí, mira, no te hagas líos, que mucha religiosidad, mucha historia, pero que como no te arrepientas, que no vas a ver el sí, reino de los cielos, pero a ¿sabes? ver, yo quiero diferenciar porque hay que tener en cuenta una cosa, que lo que respecta a la salvación y todo eso, que eso también es otro tema, eh, hay algo que o sea, a nosotros no nos incumbe, o sea, es que al final Dios es soberano y Él sabe cómo tiene que ser y actuar con cada persona, porque Él es el que escudriña los corazones, Él es el que nos conoce. Entonces, yo no veo correcto que un cristiano, una persona que se diga creyente, ¿no? En Jesús como el Mesías y tal, pues le vaya a otro y le diga, es que tú te vas a perder. Pues no pienso que sean las mejores maneras. Creo No, que no, no son es las mejor, mejores. como dices tú, juzgar con juicio justo, pero en el sentido de, pues, que hay cosas que están mal, ¿no? Pues de darnos cuenta de nuestro pecado, de lo que es volver a Dios y todo eso, ¿no? Pero no con alarmismo y todos estos morbos, todo eso para mí es que no proviene de Dios, ¿sabes? No, y aparte que no, yo ahí veo mucha carnalidad, veo mucha visceralidad con esas urgencias. Yo luego veo algunos pastores de algunas iglesias o sacerdotes o no sé, que se ponen a hablar, o sobre todo en países de América que tienen esta forma tan fuerte de hablar, no sé de qué país era, pero que hablan como gritando mucho, con mucha emoción. A veces me gusta, pero otras veces es como
y se ponen ahí en plan como con una urgencia de que sí, o sea, que sí, hay que arrepentirse, pero calma, un poco de calma, por favor, que tampoco es para, no sé, creo que hay que tener presente, hay que tener un término medio, ¿no? Y un equilibrio. Y bueno, yo te quería preguntar, ¿qué diferencia harías tú, pero con fundamento bíblico, entre el arrepentimiento y la culpa, pero no una culpa de ese quebrantamiento que hemos podido experimentar a lo mejor cuando parece que hay una transformación en nosotros, como que Dios te hace quitarte velos y darte cuenta de cosas, ¿no? Sino esta Sí, culpa sí, enfermiza de vivir amargado, de que no eres capaz tampoco de perdonarte a ti mismo, ni, o sea, no sé si me entienden, ¿no? De esta cosa que no es vivir, no es tampoco vivir en el espíritu, es vivir muerto también, ¿no? Entonces me gustaría que a ver qué diferenciación podrías hacer tú entre sí, esa mira, pues culpa y... lo tenía la recámara de la pistola, mira. En 2 de Corintios 7:10 este pasaje es súper importante y súper potente. Mira lo que dice aquí. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí en este pasaje es potente porque separa los dos tipos de tristezas. Una, la del mundo, produce muerte, pero la otra produce vida. Esto responde a algunas preguntas que teníamos ganas, porque si tú no sientes que esa tristeza te lleva a salvación y luego te sirve bien y te sientes como nunca, vamos a decirlo, y todos esos detalles, adjetivos que podemos poner, entonces ese no es un arrepentimiento benigno, ni es el que te va a producir vida. Entonces, eso hay que diferenciarlo. Muy importante. La culpa no puede existir toda la vida. La culpa no, la culpa puede existir un tiempo, que es un proceso, pero que es un proceso muy corto. Cuando uno se da cuenta y sabe que tiene que hacer teshuva, que es el retornar a él, se está arrepintiendo, está entendiendo que está siendo malo, que las obras que hace son malas y que pues por su bien y por que en su vida tenga paz y se sienta mejor y sea un hombre nuevo, una mujer nueva, un ser nuevo, pues tiene que cambiar eso y esa tristeza no es una tristeza que te da depresión. No, no es así. O sea, el arrepentimiento bíblico Al contrario, es al contrario. Por eso sí, tenemos que meternos como en una biblioteca mental, otro chip y otros libros que digan, por ejemplo, pues a ver, Dios es vida. O sea, Dios no es Dios de la muerte. Incluso no, la Biblia, para nada, él lo dejó de registrar. Sí, yo soy Dios de de vivos. vivos Por y de eso, aunque vida. Abraham esté muerto, para mí no Mm. está muerto, porque va a vivir otra vez, porque yo lo voy a resucitar. Entonces, claro, Dios quiere ante todo la vida, no la muerte. Y precisamente por eso el arrepentimiento bíblico que estamos hablando es para vida y no es para muerte. El único que quiere la muerte realmente El enemigo. es el diablo, es la Sí, eso. serpiente, que es, como dice la escritura, eh, que su naturaleza es esa. Es que él es así. O sea, él no puede hacer otra cosa. Su naturaleza es de solo el mal. Y punto. Ya está, no puede hacer otra cosa. Está totalmente ennegrecido, está totalmente podrido. O sea, no sabemos ni siquiera qué estado tan complejo como para que no pueda cambiar. No sabemos. Es un ser extraño que lo único que hace es Sí. matar, robar y destruir. Bueno, pues Entonces, me ha recordado una entonces cosa, eso Aarón. por un lado, sí, sí, sí. Luego dime más cosas porque ya se me olvidan las preguntas. Mira, es que lo que estabas diciendo de que el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento verdadero,
o sea, en un primer proceso, ¿no? No solamente es que te va a traer vida, sino yo personalmente como creo que está bien también de abrir el corazón un poco y compartir. Para muchas personas que han podido experimentar lo que es la depresión, que yo pienso que es una cosa que cualquier ser humano la va a experimentar o la ha Sí, sí, sí. experimentado. Obvio, obviamente Claro, sí. cada uno de unas circunstancias diferentes, de una forma diferente. Bueno, pues yo que he recaído mucho en la depresión y he tenido muchos problemas de ansiedad y crisis de pánico pero que me ha condicionado mi vida hasta un nivel que muchas personas que me conocen pues no lo saben hasta cuánto me ha condicionado, pero me ha condicionado mucho. Y, Mm, y yo puedo decir también como parte de mi testimonio que cuando llegas a ese arrepentimiento, tú puedes, por ejemplo, deprimirte y tener más y menos, porque sigues siendo una persona humana y sigues estando en este mundo y siguen pasando cosas y tienes tus momentos, ¿no? Pero no he vuelto a experimentar lo que es ese vacío profundo y oscuro con un agujero que no había nada que lo llenara como lo experimentaba antes. Porque yo el arrepentimiento, al menos así lo vivo yo, es como, es como un velo que tienes en los ojos, pero no de estas cosas ocultas que pasan en el mundo y conspiración y todo eso, sino de lo cotidiano, de cosas pequeñas, desde lo más pequeño incluso. Cosas pequeñas que Dios te va quitando como esos velos y te vas dando cuenta de cosas que antes las veías de una manera y ahora las ves de otra manera y es como que esa naturaleza en ti cambia, pero es como un proceso, ¿no? En ese caminar. Y es como que yo pienso, yo lo relaciono con los velos y con el devolverte la visión. Por eso una vez me derrumbé llorando, o sea, lloré mucho escuchando una vez la canción esta de Amazing Grace, de Gracia Sublime, concretamente en esa parte de la letra que dice, porque antes estaba ciego y ahora puedo ver, ¿no? O sea, no necesariamente has tenido que estar viviendo tirado por la calle y en la droga y cosas así. O sea, cada uno tiene su pecado de una manera, porque es que a veces podemos relacionar el pecado con lo más, sí, sí, si es con los que, clichés, ¿no? Y todo eso. Es que claro, el pecado está en lo que parece imperceptible, ¿no? Entonces, cuando te haces consciente de eso, al revés de vivir como en una cosa rara, es como que recuperas la vista y eres incapaz de volver a eso, a cosas muy, a detalles, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me ha devuelto también en la vida, porque el caer en esas cosas también era lo que me estaba a mí haciendo vivir muerta en vida, porque estaba completamente siguiendo mi corazón. Sí, sí, claro, y entonces me estaba cayendo por un precipicio también. Y eso también me arrastraba a esas depresiones profundas, porque es como que nada tampoco, lo que vas buscando, nada te lo puede llenar. Y cuando te empiezas a responsabilizar de estas cosas, pero responsabilizar porque vas recuperando esa visión, te vas haciendo consciente y es como que recuperas esas riendas, pero porque tu vida va entrando en las manos de Dios no vas tú decidiendo solo por ti mismo, sino vas escuchando lo que Dios tiene que decirte, ¿no? Acerca de su voluntad para tu vida y todo eso, ¿no? Eso ya también es muy profundo y muy de otras cosas, pero que eso, quería relacionar que el arrepentimiento lo que trae no es vivir en una amargura perpetua, sino más bien al contrario. Yo lo que he experimentado es, lo primero, que nunca más he vuelto a recaer en una depresión así. Y aunque sí que he tenido y tengo, ¿no? Puedo tener mis más y mis menos, porque siento y porque, jolín, todos somos personas y claro que pues experimentamos, ¿no? Nuestras cosas, pero que no he vuelto a recaer en esos problemas que tenía de ansiedad que era muy grave, ¿no? Y yo luego me pregunto, porque hay personas que he podido conocer que estaban como estaría yo, han tenido, por ejemplo, que medicarse, ¿no? Y yo nunca llegué a medicarme, pero no sé, tal vez si hubiera estado en otro entorno, tal vez mi familia me hubieran llevado de cabeza al médico y a meterme
pastillas que puede ser que a alguna persona le pueda hacer falta, ¿no? Porque los efectos secundarios de las medicaciones son parecidos a lo mismo que te produce la depresión. Te pueden pasar las mismas cosas, pero a la larga pienso que tampoco es bueno porque yo al final mi conclusión es que a mí, porque yo lo sentí así, yo una vez fui al psicólogo y fui a muchos sitios, busqué muchas cosas y yo al final lo que me di cuenta es que nada me iba a ayudar, nada. Y lo único, en el único sitio, no he buscado en pocos sitios, el único sitio donde empecé a darme cuenta de cosas a realizar eso, pues fue cuando encontré pues a Jesús, ¿no? La Biblia y todo eso. Entonces, pues eso, porque me gustaría dejarlo claro, ¿no? Lo de que el arrepentimiento trae una nueva vida. Y aquí es donde también podríamos hablar de que el arrepentimiento no es meramente tomar conciencia de las cosas, sino en tu entraña lo sientes y ya es como que paulatinamente esos antiguos hábitos que tienes o incluso relaciones o ambientes, ¿no? Van tornándose de una forma diferente y tu vida se hace nueva paulatinamente también. Te conviertes en una persona muy diferente. Y eso pues también es un proceso, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de los frutos del arrepentimiento? Porque el arrepentimiento verdadero trae frutos, no es simplemente eh, algo romántico ¿no? O sea, Sí, de hecho es que, por ejemplo, aunque tiene otro contexto, pero pues en Lucas se usa incluso es la palabra fruto. Aquí mirad lo que pone, ¿no? Y esto, claro, se lo decía al pueblo judío. Se le dijo en aquel momento, ¿no? Por tanto, da frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. ¿Por qué os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras? Bueno, aquí pues nos quedamos con la primera parte, cuando dice, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. O sea que tiene que haber algo externo que se tiene que notar, que tiene que haber un cambio. Hasta ahí, pues todos llegamos, ¿no? Ahora, como dijimos también el otro día, ¿qué es lo que ya no tienes que hacer que hacías? Pues tienes que ya, si robabas, no robar más. Si matabas con la mente, y espero que no físicamente, que no llegues a ese punto, pues ya no lo hagas más. Eh, mentir. Parece una tontería, pero pues el sí, que desde lo con la más mente pequeño. fría Sí. piense, mentir puede ser muy peligroso y es muy dañino. Al final, el fruto del arrepentimiento bíblico que te da en tu ser, en tu personalidad, es que empiezas a tener una conciencia de que tienes que evitar hacer daño a cualquiera y a quien sea y con lo que sea. Tienes como esa conciencia de que tú en verdad eres esclavo de vida, eres esclavo de Jesús, de Yeshua, de Dios. Y eso es ser siempre, hacer siempre el bien, no ser egoísta y todas estas cualidades que vemos que solo la puede tener la divinidad completamente, ¿no? Entonces, ¿qué frutos? Bueno, pues el otro día leímos algunos en la Biblia. Hay muchos frutos y de hecho uno de los que dices, de los que hay, perdón, es uno de los que tú has dicho. O sea, que la tristeza y las depresiones no te dominen tu vida, eso es algo que cuando recibes la vida nueva, Las eso ya no emociones. te ocurre. Eso sería un fruto del arrepentimiento. Parece que es enrevesado, pero no, eso es así. El miedo, eso, si te das cuenta, el miedo es un fruto de la muerte. El miedo es un fruto del mal, es del otro árbol. El que,
el que tiene el espíritu, pero el de Dios, y el que se ha arrepentido y ha sido renovado, el que se le ha puesto en el corazón, como has dicho en Jeremías, la ley y la mente para que obedezcas el camino recto, el camino del bien. Eso es, o sea, eso es lo que el dar y eso es lo que tú te gozas, es lo que te sale y lo que quieres perseguir. Eso es un buen fruto de arrepentimiento. Que yo que sé, que incluso trates bien a los animales, porque incluso hasta, yo que sé, porque es un perro y no es un humano, bueno, pero hay formas, ¿no? O sea, o sea, hay Sí, tantos tener ejemplos, respeto, qué claro. frutos dar y sobre todo eso, sobre todo uno de los frutos que también así genéricos se dan es que te tienes que volver más humilde, tienes que siempre estimar al otro más que a ti. ¿Qué significa eso? Pues tener siempre como que pensar bien del otro antes que pensar mal. Eso es todas las cosas que yo creo que cuando eres creyente te ocurre. Eso no significa ser tonto y confiar en cualquiera a cualquier precio, pero es que son detallitos que uno Y de va notando. Luego, guardarte de malos pensamientos hacia el prójimo, ¿no? claro, eso es, pues, por ejemplo, no odiar, no codiciar los bienes del otro. Eso está en los 10 mandamientos y eso eh, también es un fruto del espíritu. O sea, ya no lo ves, ya no envidias a nadie. No, es que no tiene sentido envidiar a nadie. Sí, es que hay un montón de ejemplos, un montonazo. De hecho, incluso hasta querer compartir cosas con la gente. Bienes, ¿sabes? Incluso bienes materiales. Una persona que tiene el Espíritu de Dios lo vas a ver que es hospedador, es hospitalario, te acoge bien. Si te invita a su casa, te ofrece comida, te regala cosas, son muchas cosas. La naturaleza divina, eh, el carácter de Dios, la mente del Mesías, se manifiesta así. A ver, pero Aarón, aquí es que hay que hacer algunas diferenciaciones porque estas cosas, al fin y al cabo, son obras también. Son obras manifiestas cuando hay una transformación en la persona. Y cada persona tiene una transformación independientemente del punto en el que parta. ¿Por qué digo esto? Porque estas obras pueden venir de cualquier persona. Sí, No. o sea, eso es así, Y pero, eso, pero y claro, y entonces yo lo que quiero decir es que también la clave está no solamente en obras buenas que hacemos, pero no porque tenemos que ser buenos para ganarnos nada, porque esto no va de eso, sino de que te sale natural, ¿no? Y a lo mejor antes eras más desconsiderado y más egoísta y de repente pues te vas dando cuenta de que no todo se trata de ti, ¿no? Pero que en definitiva que una de las cosas primordiales que yo destacaría es eh, tu vida entera al estar centrada en Dios también, las decisiones que vas a tomar, desde las más importantes hasta las más pequeñas, está Dios en el centro, ¿no? Porque si, pero eso te sale natural, digo, o sea, sale, no es una cosa, sí, es lo que quiero al, destacar, que no, uno no se al fin, esfuerza, no fuerza sí, eso no, como... claro, eso, hombre, eso espero que quede claro, porque eso es importante, porque la gente que nos escuche y la que nos escuchará tiene que tener claro que el cielo, como se dice aquí en España, que se conoce todo el mundo, el cielo no se gana con obras, no se gana portándose bien. Eso es, No, la ecuación no es así. no. No es así. O sea, el mérito de obras no existe para la salvación divina. No, de hecho la escritura lo dice, el hombre, la mejor obra del hombre es el trapo más sucio de Dios. Por sus propios méritos el Dicho hombre así, no puede alcanzar la salvación
que necesita, no puede. Está fuera de las leyes físicas a las que nosotros estamos sujetos. O sea, no se puede y es imposible. Es imposible. Claro, y es que la diferencia entre otras creencias, ¿no? Con quienes, por ejemplo, se sujetan en Cristo, es que el concepto de salvación, sin entrar tampoco a explicar qué es la salvación, no sé, ya hablaremos otra vez de eso, pero la salvación, digamos, ¿no? La salvación o yo qué sé, pues como esa plenitud, ¿no? No se consigue por obras. Tú, o sea, en casi cualquier creencia espiritual, de lo que sea, estas cosas se ganan por obras, ¿no? En la gnosis o cualquier mm, todas estas religiones, por ejemplo, que se Sí, basan sí. también en la ley Es del que karma y del dharma, tú recibes un pago en tu vida porque a lo mejor tú en otra vida has sido muy malo o has hecho X acción y entonces ahora tú en la vida, en esta vida recibes una paga por tus malas acciones en tu vida anterior o por lo que has hecho, el karma te vuelve o el dharma, ¿no? O sea que como que tú recibes por lo que has dado. Y en la Biblia no nos habla de eso. O sea, de hecho, y luego, por ejemplo, en el libro de Job también es una historia en donde podríamos sacar la reflexión de que una persona no necesariamente tiene problemas en su vida por esto de todo esto del karma y todo eso. Teniendo en cuenta que hay una guerra espiritual también, que hay ataques y cosas para debilitar a la sí, persona. mira, no, tengo el pasaje perfecto, porque mientras estaba hablando lo estaba buscando porque, claro, como tengo muchos pasajes en la memoria de haberlos leído, entonces, claro, cuando eso, mi mente dice, vale, hay que decir esto, hay que ir A ver. aquí. Porque en Santiago, la carta de Santiago, hay una parte que justamente habla de un poco de lo que acabamos de mencionar un poco, el tema este de la fe y las obras, ¿no? Y hay un punto en el que me parece interesante que la gente lo sepa, ¿no? Para que vean el fundamento, ¿no? Pone el 23 del capítulo 2. Y cumplió la escritura, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí es donde está la clave. Ahí es donde está la clave. Ujú. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí está. Ahí está el mérito. Si lo quieres llamar de alguna forma, que no me gusta ni llamarlo así. El mérito de cómo te salvas. Ahí está, no porque ayudaste a 100 pobres, alimentaste a 300 gatos y luego y ya te has ganado el cielo. No, por obras, no. Pero en esta carta y este buen hombre sí dejó claro de que como que una cosa conlleva a la otra. Y eso Bueno, es yo, así. O claro, es sea, que esto no te ganas el cielo por obras, pero cuando el claro, cielo te lo has ganado por regalo y por claro, arrepentirte y porque él te lo regala, inevitablemente la consecuencia natural de eso tu es, propia vida que haces es te salen y quieres forma y te natural. gustan y haces esas buenas obras que son las obras del camino correcto, del camino recto, de los No según tú mandamientos, de mismo, la ley, de no como según lo Dios, quieras claro. llamar. Claro. Y si nadie se ha leído la carta de Santiago, pues se lo recomiendo que se lea el capítulo 2 y ahí es muy famoso. Para los que leemos la Biblia es muy famoso esto. Sí, Pero ahí se muestra cómo el que dice que es creyente tiene que manifestar X obras y obviamente también es un buen detalle porque al final, claro, como buenas obras puede hacer cualquiera y tal, claro, uno dice, bueno, pero es que tú puedes dar frutos de dar esas buenas obras y no las estás haciendo por Dios o porque te has arrepentido y no son tal. conforme Y a lo que está sí, escrito tampoco, ¿no? claro, No es y sí conforme es Dios, es conforme tú mismo. claro, es cierto, claro, que puede existir los dos fenómenos, pero es como que es lo que parece. Pero no, hay que seguir
juntando las piezas del puzzle y te darás cuenta que por ahí encaja, pero luego esa persona hace otras cosas que no debería y pues la sal y el agua pues sí. no se pueden juntar. Entonces, bueno, al final eso sería como una especie de trampa que algunas personas te pueden poner para decirte, ah, bueno, pero entonces este que hace esta obra, entonces no es hijo de Dios, tal. Bueno, eso sería otro tema, muchas cosas que hablar. Pero bueno, para resumir es eso, ¿no? Que Lo que obviamente, nosotros, a ver, lo que nosotros queremos dejar claro es que nosotros no somos salvos por nuestras obras, ni mucho menos, no, no, claro, sino que claro, nosotros somos salvos por gracia, ya está. Pero una de las consecuencias de aceptar el regalo y del arrepentimiento, ¿no? Es que tú vas a querer buscar de Dios, vas a querer conocerle, vas a querer saber cuáles son sus caminos y en consecuencia, no al revés, es de la otra manera, o sea, porque, porque has aceptado el regalo, porque has llegado a ese entendimiento, por lo que sea, porque has orado para entender, por qué te tienes que arrepentir, de qué, que se te revelen esas cosas. O simplemente, pues te das cuenta, ¿no? No es simplemente de repente un día te derrumbas y te pones a llorar y ya está, no. Hay algo interno diferente en la persona que cambia y buscas conocer de Dios. Y ahí es cuando entra todo el tema también de la ley, ¿no? De la Torá, de volver a las sendas antiguas, de conocer por lo que está escrito y todas estas cosas bueno, que lo que queremos decir es eso, que todo eso sale de forma natural. Sale de forma natural y también la ley de Dios, los mandamientos, todo eso es también para darnos vida. Es decir, en la Biblia hay muchas indicaciones pues para tomar decisiones en la vida o para muchas respuestas que no están escritas porque sí. O sea, digamos que no, o sea, no hay una palabra ni que sobre ni que falte. Todo tiene un sentido, ¿no? sí. De hecho, no acuérdate de lo que has leído del Salmo 51, el pasaje 10. Es que aquí es una de las claves. A ver, eh, que decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí un Sí, corazón limpio y renueva mi espíritu recto, un espíritu recto dentro de mí. O sea, claro, un corazón nuevo, un corazón limpio, claro, un espíritu recto dentro de mí, qué va a producir? Que hagas cosas diferentes, claro. Y es obvio. frutos conforme al espíritu, no conforme a la carne, ¿no? Porque es que incluso una buena obra, o sea, una persona puede hacer buenas obras, pero no sabes tampoco lo que hay en su corazón. Quiero decir, Claro, claro, porque, por ejemplo, ahí está la clave. muchos escépticos te pueden decir también, ya, pero no hace falta creer en Dios para ser buena persona. Es que no se trata de eso, no se trata de eso, porque nosotros, como cristianos que somos, no nos creemos buenas personas. Nosotros hemos reconocido que somos buenas personas, o sea, que somos malas personas, que tenemos esa torcedura en nuestro corazón. A lo mejor, o sea, pero eso es una cosa intrínseca en cualquier ser humano. El cristiano no se reconoce a sí mismo buena persona. Sabes que tienes faltas, sabes que tienes una naturaleza torcida y por ende vives buscando una restauración de forma perpetua, ¿no? Entonces, eso también hay que aclararlo y de que una persona a veces puede hacer buenas obras las puede hacer por un motivo egoísta o simplemente porque Obvio. según su parecer eso está bien, pero según tu parecer, ¿qué está bien y qué está mal? Es que es a lo que vamos también y que nosotros, o sea, cuando en nuestra vida se No, manifiestan los frutos, no es, no, como dice Eric también, ¿no? Eso de este dicho que dice, haz el bien y no mires a quién, él dice de una forma bíblica, haz el bien y no esperes nada a cambio, porque no, o sea, hay que hacer lo correcto, pero porque es lo que toca y ya está, ¿no? Y no es para buscar nada a cambio o para que tener un buen karma o para tal, no, es porque es lo que toca y ya claro, es está. que si te das cuenta, claro, es que si te das cuenta, es eso, es los motivos o los intereses de por qué una persona hace una buena obra pueden ser totalmente corruptos. De hecho, ¿acaso no nos faltan ejemplos en la vida cotidiana de Hombre, políticos, hombre, firmas?
cosas yo qué sé, todos sabemos la farándula, ¿no? Y solo para la foto y pues solo que es marketing, publicidad, o sea, claro, claro, así somos. Entonces, eh, Dios, como dice la escritura, no ve la apariencia del hombre como el hombre. Dios ve el corazón y eso será imposible de obviar y de que una persona vacile, vacile a Dios en ese sentido. O sea que Claro, Dios no será lo, burlado, dice la escritura. lo importante es lo que hay dentro del corazón. Y claro que vamos, ya ves Yo que si yo puedo hacer una pondría, obra con interés, claro, o pues mira, porque yo, quiero luego un beneficio después de eso, y es realmente que, la he hecho por eso, es Aarón, que esa es la clave. el mejor ejemplo, por ejemplo, o sea, por poner un ejemplo de esto que estamos hablando, o sea, lo vería, em, porque vamos a ver, esto se trata de que tú cuando eres justo conforme a tu conciencia, pero conforme a la conciencia del Mesías, conforme a la conciencia de Dios que entra en ti, ¿no? Y todo eso, se manifiestan estos frutos en tu vida, ¿no? Y tú eres justo, pero cuando, o sea, en cualquier cosa pequeña que hagas en tu vida, tú no lo haces para hacerte una foto en el Instagram y decir, mira qué bueno que soy. O sea, tú lo haces porque en tu interior sabes que es lo correcto, porque ya no te envaneces, ya no te glorías con nada, o sea, porque la gloria no es para ti. O sea, y porque no se trata de nosotros. Y eso yo lo digo porque, por poner un ejemplo, ¿no? Esto que decía también el Mesías de ora en lo secreto, ¿no? De tú Sí, sí, humíllate en lo claro, secreto y en lo público tu padre te exaltará, ¿no? eso es. Se aplica, por ejemplo, todas estas personas que controlan el mundo, ¿no? Que incluso se dicen que sí católicos, porque, por ejemplo, Bill Gates se dice católico. Tú te metes en la Wikipedia y pone que es católico. Bueno, Madre mía, lo que hay que bueno, oír, ¿o no? pues, ¿qué hace esta gente? Lo tienen ahí todo en público, filántropo, no sé qué. Sabemos los planes oscuros que tienen detrás de ellos, o por lo menos nos lo imaginamos, porque sabemos lo corrupto que es el corazón del hombre y lo vanas que son sus intenciones ¿no? Esos deseos, ¿no? Que al final todo se pudre en este mundo. Y fíjate, son a ojos de todo el mundo, son filántropos, son hermanitas de la caridad y todo en su Instagram y en sus redes sociales, mira a los niños pobres, ahora las vacunas gratuitas para todo el mundo, que si educación para todos, y lo hacen como para dar esa imagen, pero detrás además tienen planes torcidos, ¿no? Y luego también yo lo aplicaría pues en este mundo en el que vivimos ahora, donde ahora cualquiera hace algo honorable y enseguida te haces una foto para que todos lo vean, ¿no? Te vas a pasear un perro a una protectora y te haces una foto para que todos vean que vas a pasear un perro a una protectora. Y todos se tienen que enterar. Sí, 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 No, es que sí, es no todo el difícil. mundo hace eso, no todo el mundo hace eso para gloriarse, obviamente. O sea, a veces se puede hacer pues, para promover esa protectora y tal. Pero lo importante al final es qué hay detrás de qué corazón parte las acciones que toma cada persona, ¿no? Por lo que decimos de que unos frutos buenos pueden venir de un deseo egoísta o sí puede ser de forma genuina y esto se aplica a todo el mundo al final. Pero yo sí que hago una distinción sí que yo pienso que hay una distinción entre quienes al menos creemos sujetarnos a Cristo y quienes no, ¿no? Porque no han llegado ahí tal vez quieren conocer más, entender más cosas, ¿no? Porque todo lleva un proceso. Yo, por ejemplo, no fue de un día para el otro y también desconfiaba mucho y me di mi tiempo, ¿no? Que pienso que cada uno tiene su momento, pero que cuando pasa, pues no, hay muchas cosas con las que no congenias de lo que se propone en el mundo porque es que hay algo dentro de ti que cambia en muchas cosas, ¿no? Y con eso no estamos diciendo que seamos perfectos, pero tienes esa conciencia justamente de eso, de que no somos perfectos y de que buscamos esa restauración permanente. Mm. Pues sí, no, sí, sí, así es, así es. Em,
A ver, yo no sé, es que además con lo de las redes sociales y todo eso, pues vemos como todo se puede potenciar, tanto lo uno como lo otro. La gente que se gloríe Sí. ahí con cualquier foto, cualquier historia, cualquier... Y gente pues que bueno, simplemente pues hace fotos, pues quiere enseñar que ha estado en Cuenca de turismo y ya está. Pues Bueno, pero vale, como decimos, todo eso no está depende, mal. claro, no, pero todo, no, lo que trato de decir también es eso, que todo depende de qué corazón parte eso. Y Mm, hay veces que sí que es muy obvio, pues que una persona a lo mejor se está exponiendo de algo y es porque a lo mejor tiene ese vacío en su interior y quiere buscar esa aprobación de los demás, ¿no? Y ahí es donde vamos a lo de gloriarse. Se está tratando de gloriarse porque todavía no, porque no, primero porque no tiene ese amor propio, ¿no? Y que eso es lo que pasa, que cuando falta ese amor propio, cuando no hay tampoco una relación restaurada con Dios, que eso también es un proceso y son muchas cosas, pasa que uno busca pues, gloriarse en cosas, ya sea en el mundo de las redes sociales o no, pero buscas apoyarte en cosas como que te validen, ¿no? Unos pues caen en la promiscuidad para sentirse válido, otros que si dietas no con esta idea de pues la salud ni nada, sino de, de demostrarte a ti mismo que eres capaz de no sé qué. Sabes que todo parte de la base del corazón, todo parte de qué motivación hay detrás al final. Que eso es importante de ver eso, ¿no? mm. Sí, yo creo que otro día, bueno, no lo enfocaremos, pero creo que, bueno, puede que para el siguiente, por lógica, cuadrara bien. Ya que en este también bueno, hemos hablado mucho de que hay que arrepentirse, que es el arrepentimiento y tal, pues podríamos en el siguiente programa enseñar cuáles son las cosas, cuál es la ley, cuáles son los mandamientos, si quieres, Sí, que es realmente lo que al saberlos también, al leerlos, yo personalmente en su día me di cuenta de que yo tenía muchas cosas malas en mis actos, en mi forma de pensar y en cosas que hice. Bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque me di cuenta que iba en contra de esos mandamientos, de esa ley, ¿no? De esa vida que él quería dar. Porque que no se claro. nos olvide que los mandamientos se Son le para dio dar a un vida. pueblo, se le dio a un pueblo que fue rescatado de la esclavitud para ser libres, pero para que veáis la Biblia cómo es y qué sentido y qué lógica aplica, que es para ser libres, pero no para hacer lo que se quiera. No la libertad bíblica. La libertad bíblica tiene normas que protegen, que dan vida y que te benefician. Eso, cuando te arrepientes, lo sientes así. Sí, Es otro de los detalles que la gente no suele ver, no se suele fijar. Y eso son cosas que te hacen que, o sea, lo entiendes por dentro que lo has hecho mal y que te ha convencido que eso es el bien. Porque también muchas veces, aunque no sepan dónde, sí buscan también la verdad y el bien y cambiar sus vidas. Entonces, a veces leyendo la lista de los 10 mandamientos y ciertas cosas puede pulsar teclas. Yo por eso, no sé, ya lo veremos en el próximo programa, cómo podemos un poco hacer eso, ya lo veremos, pero puede que sea buena idea, no sé. Y bueno, de este tema no sé qué más decir, la verdad. bueno, yo lo terminaría por aquí si quieres, pero sí Mm, diría que, que bueno, que es que también estamos en unas fechas muy propicias para hablar del arrepentimiento, del perdón, porque encima estamos en esta semana tan especial, ¿no? Y, y bueno,
o sea, que como decías la otra vez, que al final todo apunta a la reconciliación y a la restauración, ¿no? Mm. Y lo que recalcaría para acabar es que tras el arrepentimiento lo que ocurre es una búsqueda permanente de esa restauración día a día. Hay una restauración día a día en la persona, en el caminar con Dios. Es una cosa para siempre, como decía la otra vez, de que es como ir a Alcohólicos Anónimos para el resto de tu vida. Pero no para bien, ¿no? Porque además y la ley es para dar vida. La ley de Dios, digamos, el camino conforme al corazón de Dios es para darnos vida y no podemos tampoco olvidar eso. Y acabaría este encuentro que hemos tenido aquí leyendo el Salmo 14 hasta el versículo 3, porque por esto de que las escrituras lo que nos enseñan es que todos, absolutamente todos, tenemos esa inclinación a buscar lo nuestro y que nadie busca de Dios. Por naturaleza, nadie lo hace. Y cuando lo haces es porque algo ha pasado. Y entonces, y yo soy la primera que lo digo, que yo no estaba buscando para nada ni la Biblia, ni Dios, ni nada. No, sí que estaba buscando conocer la verdad de las cosas, claro, y al final buscando encuentras, ¿no? Pero no encontraba lo que yo me esperaba, porque cuando llegué a Jesucristo digo, jolín, ahora ya mi vida ya no va a poder ser igual. Y tuve ese pensamiento de, ay, pues si Jesús es la verdad, entonces, claro, ahora ya no puedo seguir con mi vida como yo querría, ¿no? Pero es medicina, porque, claro, tu naturaleza te quiere tirar para un lado, pero eso te va a llevar a la perdición, te va a llevar a perderte a perderte en el sentido de que vas a vivir en muerte y va a caer otra vez ahí en pozo oscuro y no hay salida, ¿no? Ahí. Entonces, qué bueno, que eso es una anécdota para mí bonita, ¿no? Es bonita de contarla. Y si quieres lo puedes leer tú, el Salmo 14, o si no lo Bueno, leo como yo. veas, lo tengo aquí, pero bueno, si Pues lo quieres mira, leer tú, no me léelo tú importa, ¿eh? y en cuanto termine del versículo 1 al versículo 3 lees hasta ahí, con eso pues cerramos. Vale, ok. Bueno, pues como dice Noah, Salmo 14, necedad y corrupción del hombre. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido. Se han corrido, perdón. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún herido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí está. Y con esto cerramos. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y no había ni uno, ni uno, todos se habían corrompido. Así que pues bueno, no hay que olvidar eso y que tampoco podemos olvidar que los caminos de Dios son caminos de vida, no de muerte. Y el arrepentimiento es justamente para quitarnos esos velos de esas cosas que en algún momento hemos visto cosas de una manera y luego las vemos de otra manera porque ya no tenemos nuestro corazón, ya no va dejando de ser ese corazón de piedra y se va convirtiendo en otro corazón, ¿no? Vamos preparando ese terreno y nuestra mente ya no es nuestra mente. Como decía Pablo, ¿no? Ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Así que pues con esto lo cerramos y hasta la próxima, Aaron. Hasta la próxima.